aquí para hablar de yoga a niveles mucho más profundos e interesantes con Josep Abril, que nos va a explicar exactamente qué es el yoga y por qué es tan importante la meditación en esta disciplina. Hola, pues el yoga básicamente es un método de autoconocimiento y mediante diferentes técnicas de todo tipo, desde trabajo psicocorporal, técnicas de visualización, de meditación, de concentración, también procesos potenciando determinados procesos cognitivos, lo que se conoce como Gyan Yoga o Jnana Yoga, son yoga más del discernimiento. En fin, hay muchos tipos de yoga y todos están básicamente encaminados al autoconocimiento. ¿Tú qué yoga enseñas? Hatha Yoga. ¿Por alguna razón especial o porque es el más...? Bueno, es el que mi propia evolución personal me ha ido llevando a considerar que es el más adecuado para mí. Empecé con Kundalini Yoga tal como se enseña hoy en día, tal como lo transmitía Yogi Bhajan, pero a mi modo de ver, al ser un trabajo tan dinámico, primero que hay que enseñarlo correctamente para no hacerte daño, eso es importante. Y segundo que al ser un trabajo siempre tan dinámico, falta, para mi modo de ver, adolece de muchos espacios de profundización, de autoobservación, de buscar la quietud, indagar en uno mismo. Y ahí el Hatha Yoga te lo ofrece más porque el mantener la postura de la asana Sí. es una puerta de entrada a ese autoconocimiento que de hecho es el motivo primero y último del yoga. No es hacer posturas físicas y quedarse en ello, sino... Esto que vemos en las redes sociales es un poco el circo del sol, ¿no? Sí, más o menos. No es yoga propiamente dicho. No, está desvirtuado porque, claro, como sabes, aquí en Occidente pues todo es el culto al yo, el culto a la personalidad, el culto a lo que se llama ego. Y el yoga, de hecho... Yo, que bien lo hago, yo como claro, me quiero, claro. Mejor. Mira que bien salgo en Instagram o que bien salgo en Facebook, como bien hago las posturitas. ¿Cuántos likes tengo? Claro, es divertido hacer las posturas, pero bueno, es intrascendente en sí si no comprendes cuál es el origen y la finalidad última del yoga. Bueno, entonces al final quieres decir que el yoga sirve para conocerse uno, sí, claro, a uno mismo. Claro, es una disciplina de introspección total y absoluta. Claro. Vale. La meditación, que tú nos haces practicar mucho meditación, bueno, muchos minutos de meditación en tus clases. Bueno, y son pocos, porque realmente en una clase que, como sabes, duran 50-55 minutos, cuando más tenemos al día que se estira un poco 15, a lo mejor a veces hemos hecho una sesión de 20, pero realmente 20 minutos sería lo mínimo imprescindible para comenzar. Nos traen el café, esto es directo. Otra cosa que te quería preguntar, la frecuencia con la que tenemos que practicar esta disciplina. Todos los días. Todos los días, yo voy muy mal. Es muy simple. O sea, igual que no te planteas ducharte cada día o comer cada día, pues no plantearte si tienes ganas o no tienes ganas. No tiene nada que ver con las ganas. De hecho, una de las cosas que uno va contemplando con la práctica y uno se va comprendiendo más es lo pasajero de los estados de ánimo. El tener ganas, no tener ganas, forma parte de las dualidades de la mente. Y se trata de trascender esas barreras. Son los obstáculos, los escollos que inevitablemente uno se encuentra si acomete la meditación. Y hay que encontrar tiempo, ¿no? Bueno, porque yo últimamente no tengo, por ejemplo, lo echo mucho de menos. Probablemente ahí, bueno, claro, primero uno tiene que tener el interés suficiente. Ahora si me no está hay... mirando como diciendo, no lo tienes. No, claro. No vienes a clase. Es como igual que tienes tiempo, pues eso, para tu higiene personal, para comer y demás, pues buscar el tiempo para tu higiene psicomental, es que si no... Claro. ¿Se puede practicar yoga solo meditando? Bueno, son cosas diferentes. La visión del yoga abarca también como una herramienta más, no como la finalidad última, pero como una herramienta más muy válida y útil, el conocimiento de los procesos del cuerpo también, como una manera de descubrir más allá del propio cuerpo en sí, como diría el budismo, la temporalidad de todos los procesos, su impermanencia, la inexistencia de un yo, de una entidad, una mónada espiritual, o sea, el yo individual o el ego en realidad, uno poco a poco con la práctica, al menos en lo ideal, yo estoy en el camino también, pero descubre que no existe. Él está en el camino, pero lleva 20 años practicando yoga y enseñando yoga. Otra cosa importante, ¿podemos practicar yoga solos o primero tenemos que tener una base importante?
quiero decir, no sé aquello de que te lees una guía de algo, ves un vídeo y te colocas en tu casa. Hombre, uno tiene que buscar. Yo siempre recomiendo, incluso cuando viene gente nueva, como aquí en este gimnasio, como en otros a los que voy, hay diferentes profesores de yoga, siempre, y si no los hay, les recomiendo y les animo a que prueben diferentes profes, diferentes métodos y que encuentren el que sea el que mejora, el que les haga sentir más en paz y más sosegados y más en contacto consigo mismo. Siempre comento en las clases que si llevas mucho tiempo haciendo yoga o practicando técnicas de meditación y tu vida emocional, tu intelecto, tu comprensión del mundo y de ti misma sigue siendo caótico, pues hay algo que no funciona. Entonces, tienes que hacer aquello que te haga sentir bien, más en paz, más sosegado, más en contacto con tu sentir, no tan pendiente de los demás, ir desarrollando poco a poco el contento interior, que es una de las premisas que se buscan y se contemplan en el yoga, es decir, no depender tanto de cosas externas, relaciones, objetos, pertenencias y demás, sino estar más a gusto con lo que tienes. Entonces, lo principal es dar clase, ir a clase, que te enseñen, o tener clase particular. También. Que sería muchísimo mejor. En el fondo lo ideal sería eso. Vale, tú lo haces esto, ¿no? Sí, vale. De vez en cuando alguna persona me sugiere, si llegamos a un acuerdo de tiempo y de posibilidades, pues hacemos unas sesiones particulares en casa de la persona. De hecho, eso me lo comentó un antiguo cuñado que tuve hace 25 años, que era profesor de yoga integral y kinesiólogo. Ya no ejercía de profesor de yoga, pero él me decía, lo ideal es profesor-alumno, porque cada persona tiene necesidades diferentes. Claro, porque aparte cuando somos muchos en una clase, al final tampoco podéis estar todo el rato colocando a la persona, claro, explicándole exactamente. Claro. Ponte así que estarás mejor, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente, con lo cual cada uno hace la postura a su manera. Como puede, sí. Yo me tengo que poner cojincitos debajo de las rodillas. Sí, me lo dijiste. Me clavo los huesos. O sea que lo ideal sería tener un profesor particular, al menos X clases, para realmente estar muy convencido y muy seguro de cómo te colocas y de lo que haces. Luego ya puedes ir a clase tranquilamente. No es imprescindible, a ver, depende de muchos factores. No es tan fácil tampoco por espacio, por tiempo, etcétera. Sí es esencial buscar, aunque sean clases en grupo, que es lo más habitual, evidentemente, buscar un profesor que te ofrezca unas mínimas garantías. O sea, siempre inquirir, cuestionar, interrogar, preguntar al profesor, no creerte todo lo que te dice a ciegas, porque es muy fácil leerse un libro, mirar un poco internet y luego decir que tú sabes mucho. No, por eso, pero tampoco necesitas mucho espacio en casa para hacer una clase de yoga. No, de hecho no. Y puedes hacer en la cocina en un momento dado, ¿no? Sí, eso me haces acordarme de una anécdota o una parábola que explica Ramiro Calle. Como sabes, es un hombre al que admiro mucho, el que introdujo el yoga en España, Ramiro Calle. Él comenta que había una antigua yogi, una yogini, que siempre le decía, a punto de morir, siempre le decía a sus alumnos, le decía, aunque sea en un rincón de tu cocina, dedica unos minutos todos los días a estar en silencio y estar en ti mismo, o sea, pararte. O sea, el yoga se puede explicar de muchas maneras y la meditación, una acepción muy válida y que a mí me sirve mucho, es el arte de detener, es el arte de parar. O sea, las posturas en el yoga, en cuanto al yoga físico, en el fondo son una anécdota, son una excusa, una argucia, son una estratagema para que la mente esté centrada, para detenerse conscientemente. Y en este mundo que vivimos aquí en Occidente, tan acelerado, tan caótico, tan artificialmente precipitado en todo, es pura cuestión de cordura psicológica el detenerse al menos unos minutos cada día. Estar con uno, estar en contacto con lo más íntimo de uno y simplemente existir. Y son unos minutos al día, quiero decir, la gente normalmente medita por la mañana antes, cuando se levanta o cuando se despierta, o tenemos que hacerlo como si fuese una prescripción médica de una pastilla, después de desayunar o antes de desayunar, después de comer o antes de comer, y después de cenar y antes de cenar. No me gusta ser rígido con las cosas, lo que sí recomiendo siempre, y tú lo sabes, es perseverancia, tenacidad y disciplina. Ahora, disciplina. Claro, es como cada todo. Día. Sí, sin disciplina no hay logros. Y la mente, es que además el yoga es una mutación muy profunda de la persona a todos los niveles. La mente, ese yo artificial, ese yo creado pues por condicionamientos sociales, por lo que te ha ido diciendo tu familia, por tus propias creencias adquiridas de más adulto y demás. Esa aparente entidad que realmente no existe como tal, sino que es un
conglomerado de creencias y de ideas no quiere desaparecer. O sea, la mente no quiere desaparecer. Entonces, claro, siempre vas a encontrar miles de excusas para no hacerlo. Pero, bueno, uno tiene que tener la firme determinación y el firme propósito. No, porque además luego te encuentras mucho mejor. Es verdad. Claro, pero hay que tener en cuenta que es necesario, como decía San Juan de la Cruz, pasar múltiples noches oscuras del alma. Es decir, en el camino del autoconocimiento todos guardamos, como tú sabes, muchos traumas que no queremos ver, muchas rabias no expresadas, tristezas no lloradas, no validadas, sino reprimidas ahí en el subterráneo del subconsciente, y claro, eso aflora. El yoga es un proceso de ir quitando capas y capas y capas, como se dice en ese ejemplo clásico de quitarle las capas a un hasta llegar a la iluminación. Ese es el último, claro, la última meta y principal motivo de la práctica seria y rigurosa del yoga. Pero bueno, eso ya es algo de lo que no se puede hablar. Es como aquel maestro que decía que cada vez que quería escribir algo sobre el amor o sobre la consciencia se le rompía la punta del lápiz. Es decir, hay cosas en las cuales las palabras se quedan cortas, no puedes hablar de ello. De emociones. No, de la realidad última del ser. Hay cosas que trascienden las palabras, porque van más allá de la mente. O sea, hay cosas que el pensamiento, que la mente ordinaria no puede acceder a ello. Va más allá de la mente ordinaria. Con el pensamiento se queda muy limitado. Oye, cosas. Y explícanos un poco tu trayectoria. Pues, como te comentaba, yo empecé durante varios años haciendo Kundalini Yoga, según Yogi Bayan lo transmitía, y pues empecé en el año 96 más o menos con mi práctica. En el 97, 98 empecé con la formación de profesor, y en el 99 empecé a dar clases hasta el día de hoy. ¿20 años? Sí, más o menos. Y he ido como tanteando diferentes cosas. He probado a veces la meditación zen, he probado, y ahora estoy muy enraizado en la meditación budista, la técnica de la meditación vipassana. Y poco a poco, de unos años para aquí, 6, 7 años tal vez para aquí, 8, me he ido decantando más por la práctica del Hatha Yoga más clásico. Es decir, detenerte más, pararte más, no estarte todo el tiempo moviendo. A ese respecto también Ramiro Calle hizo una cosa muy interesante, que suscribo totalmente. O sea, incluso en el ámbito, abre comillas, espiritual o de autoconocimiento, se promueve el movimiento desenfrenado. Abundan las prácticas de yoga que te dicen que te estés moviendo todo el tiempo, meditaciones dinámicas y demás, pero que en el fondo, en cierta parte, lo que buscan es no te pares, sigue haciendo cosas. Es decir, porque lo que nos da terror y pavor es parar y observar lo que hay, observar lo que es. Pero la meditación es simplemente permanecer con lo que es, como decía Krishnamurti. Mira, permanece con lo que es. Pero o sea, quieres decir que nos da miedo parar y observar, porque entonces te estás enfrentando a ti mismo. Claro, estás viendo todo lo que hay que no te gusta ver. Claro. Y cuando no paras, pues no piensas. Claro, pero bueno, eso te lleva a vivir una vida más maquinal, más automática, más robotizada. Pero es que es el gran mal de nuestra época, que la gente no piensa y no profundiza. Bueno, yo creo. Sí, no sé, uno tiene que tomar las riendas por sí mismo y... Pero en general la gente no piensa y no profundiza. Y además, fíjate, cuando uno habla de la gente, está haciendo una proyección propia en los demás. Porque obviamente... Mi proyección. Claro, tu proyección, como yo hago las mías. La gente no piensa y no profundiza. Claro, uno tiene que cuestionarse. Y yo pienso lo suficiente, yo indago, yo investigo lo suficiente, yo miro lo suficiente, te lo digo a ti como me lo digo a mí. Sí. Porque yo también caigo en constantes prejuicios. De hecho, la práctica de la meditación constante, lo primero que te va a llevar a ver es aquellas cosas, como Jung decía de la sombra, aquellas partes que no son bonitas de ver, pero que es imprescindible validar y ver que están ahí para que pueda haber un tipo de transformación. Lo peor es el autoengaño. Si uno cree, no, yo soy buena persona, yo soy inteligente, que es el constructo mental y falsario que todos nos hacemos de somos perfectos, fantásticos, muy inteligentes, muy creativos, pero bueno, también muy sabes, comprensivos, tolerantes y demás. Perdona. No, digo, pero también sabes si no eres muy tonto o muy egoísta, ¿no? Quiero decir, por mucho que... o sea, lo sabes tú, pero a lo mejor también porque te lo dicen los demás. Uno se sorprende de lo poco que sabe de sí mismo cuando empieza en la meditación y en el yoga. O sea, uno cree que se autoconoce y está engañado. Dicen que conocemos solo el 5% de las personas con las que vivimos. El 5% de las personas, no te entiendo.
De las cualidades de la persona que refieres. Dicen, hay una estadística que dice que el 95% de la persona que a lo mejor tenemos al lado y con la que dormimos cada día no lo conocemos. Claro, pero es que conocer el 95 o el tanto por ciento restante al que se puede acceder comienza por conocer el de uno mismo. Bien. Porque obviamente si te conoces más a ti mismo, conoces más al otro y viceversa. Pero es muy poco, ¿eh? 5%. 5, 10, yo el tema de las estadísticas no sé, pero... Cuéntanos alguna anécdota. ¿Al respecto de qué? De alguna clase o de algún retiro, porque tú haces retiros, que ahora hablaremos de esto. Una anécdota divertida, un poco tonta, si quieres, que aún me despierta ternura y risa cuando pienso en ella. En las primeras clases que daba, hace muchos años, tenía costumbre de poner incienso, no era aquí, era en otro gimnasio. Y poner incienso y una chica que empezó hacía poquito las clases, me preguntó que por qué ponía incienso. Y entonces yo le dije, bueno, es que a veces las personas al quitarse los calcetines le huelen mucho los pies, y es parar o para quitar. La pobre chica me miró aterrorizada, como, sí, no sé qué tal, miró así todo preocupadísima a sus pies, a ver si es que olía mal. En fin, bueno, una pequeña tontería, pero bueno, y de vez en cuando me acuerdo de eso y todavía me hace sonreír. ¿Y por qué ya no pones incienso? No, bueno, en este gimnasio en concreto porque no lo permiten, como no es una escuela de yoga, sino un gimnasio de salas polivalentes, lógicamente, luego puede haber personas a las que les moleste el olor, etcétera. Entonces, por respeto, pues bueno. Pero normalmente se pone en las clases de yoga. No es imprescindible, mira, hay pocas cosas imprescindibles en el yoga. Bueno, lo más esencial es la intención de mirar hacia uno mismo. Eso es lo esencial. Bueno, y luego ya... que lo hablaba con una chica que también, muy jovencita, que también hicimos un podcast y le entrevistamos. Y es muy limpito a clase, ¿eh? Bueno. Porque claro, te quitas los zapatos. Por consideración a los demás, para no tener que poner una caja entera de incienso, pues claro. ¿No? Claro, es muy importante. Bueno, pero al final es respeto. Sí, claro. ¿No? Hacia los demás. Pero es como todo, respétate a ti mismo primero. Yeah. Bueno, para luego generar el respeto a los demás. Es que todo parte de uno. Claro, pero habrá gente que le dé igual estar limpio. Bueno, eso ya, claro, depende de cada uno. Hay de todo. Oye, el otro día que estuvimos así hablando antes de grabar esto, hablábamos del número 108, que es un número sagrado. Sí, se considera, hay ciertas cifras que, bueno, tienen mucho de simbólico, yo creo, que se consideran cifras o números sagrados, pues no solo el 108, el 56, como la tradición yógica, sino, como sabes, el número 7, que también para los judíos y para la cábala es un número místico sagrado. Yo cada vez que hablamos del número 7, que es el número mágico, ¿no? Sí, eso. Sí, porque el 3 es el sagrado, creo, no sé, el número 7. Yo hago la broma siempre digo lo mismo, digo, claro, digo los 7 enanitos, Claro. Todo el mundo se ríe, ¿no? Y me dicen, oye, un poco más importante, ¿no? Sí. Digo los 7 enanitos. Pues más que nada son simbologías que tienen que ver con las tradiciones en las que entroncan y bueno, no es esencial, a mi modo de verlo. ¿Nos hablas también de Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Quién? Joaquín Rodrigo, el de la música. No, ¿Qué Rodrigo? Has dicho antes, al que sigues mucho. Ramiro. Ramiro. Rodrigo, yo pensaba en el de concierto de Arajueta. Esto lo vamos a dejar, Joaquín Rodrigo. Lo vamos a dejar tal cual, que es muy divertido. Ramiro Calle. Esta no tiene ni idea de lo que pregunta. Se tenía que estudiar un poco las chuletas aquí de la charla. Ramiro Calle, bueno, es el profesor, es una de las personas que introdujeron el yoga en España en finales de los 60, principios de los años 70, pues ahora ya cerca de 50 años. Y bueno, es un hombre al que yo admiro porque desprende una gran sabiduría, un verbo, un vocabulario exquisito y extraordinariamente rico y prolijo, muy abundante. Como tú, que lo tienes. Sí, es que además a veces piensas, teniendo conversaciones no de yoga, sino de otros ámbitos, con un amigo refinado, muy culto y educado, todo un caballero a la antigua usanza que conservo en León, de los años que vivíamos en León con mis parejas. Comentábamos, bueno, es que siendo la lengua castellana tan rica y tan extraordinariamente abundante, ¿cómo nos constreñimos a 800 o a 1000 vocablos apenas cuando tiene miles y miles de términos, ¿no? Y bueno, es una manera más de enriquecer la propia vida, ¿no? ¿Y él qué es lo que más me inspira? Te inspira, te choca, te ha interesado, algo que digas, bueno, esto es como una verdad absoluta, ¿no? Bueno, a mí me encanta que sea... Ramiro, que no Rodrigo, Ramiro. A mí me encanta sobre todo su conciencia de
el tesón, la tenacidad y la imperiosa necesidad de la disciplina. Sobre todo eso, a mí me inspira. Tenemos que leerlo, porque nos servirá para otras cosas. Sí. Bueno, creo que tiene escritos más de 200 libros, es un escrito abundante y muy productivo, y tiene multitud, centenares de charlas, conferencias dadas a las que puedes acceder libremente en YouTube. Tú pones Ramiro Calle en YouTube y bueno, te salen ahí, no acabas de ver posibilidades de vídeos. Luego pondremos enlaces, porque esto lo pondremos como podcast y lo pondremos como artículo, y entonces añadiremos enlaces para que con tu currículum, tu teléfono, tu todo, para que la gente te pueda contactar, y lo pondremos. Para mí es un pozo de sabiduría ese hombre, la verdad, lo admiro y lo sigo regularmente porque me inspira. Bueno, lo tendremos que seguir nosotros también. ¿Qué te iba a decir? ¿Hemos de respetar de algún tipo de descanso o tenemos que funcionar en base a las necesidades de nuestro cuerpo y de nuestra mente? Quiero decir, si de repente estamos en un momento que por mucha disciplina que tengamos o que queramos tener, no nos sentimos con las ganas suficientes o con la energía suficiente para ir a practicar yoga, no, me se ríe porque dice, esto es imposible, no puede ser. Es que me río también de otra cosa que dice el citado Ramiro Calle, que me inspira, porque como todos, tenemos muchos días en los que diríamos, mira, yo no tengo ganas de hacer nada. Y él dice textualmente en una de sus charlas, y también me adhiero totalmente a lo que dice, que respecto a la meditación, pero se puede ampliar, por supuesto, a la práctica del yoga o cualquier disciplina de autoconocimiento, que puede ser meditación zen, o los diferentes tipos de meditación budista, Theravada, o la meditación budista zen o lo que sea. Él dice, unos días porque estás muy alegre y eufórico y dices, hoy para qué voy a meditar si ya estoy contento y mira qué día tan bonito. Otro día porque estás súper deprimido y piensas, wow, es que hoy no me apetece ni salir de la cama. Entonces, unos días por otros no haces meditación. Entonces, uno tiene que tener cierta capacidad de sobreponerse a los estados de ánimo y hacer sí o sí la práctica. Pero no la puedes cambiar por otra cosa que te haga sentir bien. Por ejemplo, hoy no medito, pero me voy a caminar pues una hora por el bosque, que en el fondo también estás meditando, porque estás tú contigo mismo caminando solo. Mira, te hablaré de mi práctica personal, de mi experiencia, mejor dicho, personal, que al final es lo que mejor sé. Y yo es que siempre he sido del tipo de personas que se adscribían a la teoría hoy tan en boga y que tanto daño ha hecho de la nueva era del fluir, el fluir con las cosas. Pero claro, en esa exacerbación desmesurada del fluir sobre todas las cosas, falta un compromiso personal con uno mismo, que tiene que atravesar todo tipo de nubarrones oscuros y macilentos, de estados de ánimo perniciosos, negativos, abatidos, tristes, depresivos y oscuros. Entonces, hay muchos días en los que todos pues, no tenemos ganas, no sé qué, pero es que si te dejas llevar por eso. Como te decía, remitiéndome a mi única y propia experiencia personal, yo siempre fui de las personas que, bueno, yo fluyo y si no me apetece hacerlo, pues no lo hago. Te hablo de unos cuantos años atrás. Y hoy, pues, me dije que iba a meditar siempre todos los días, pero hoy lo que me apetece es ponerme a dibujar. A mí también me gusta dibujar y pintar. Pues entonces cojo y me ponía a hacer unos dibujos. Otro día me apetece poner música de Bach y entonces pues ponía el equipo de música, yo qué sé, la suite para violonchelo o lo que fuere. Y me ponía a escuchar música de Bach. Otro día me voy a preparar un exquisito desayuno con la taza de color amarillo, un mantel muy bonito, tal. Y me dedicaré a un cierto deleite y placer estético, me meto más en el campo de lo hedonista. Desayuno hedonista, exacto, claro, lo que iba a decir ahora. Desayuno totalmente epicúreo y hedonista. Pero son otros engaños al final. En mi caso, te hablo de mí. No, pero probablemente será en todos. Porque cuando, como ya llevo bastante tiempo haciendo, me apetezca o no me apetezca, tenga ganas o no de meditar o hacer otras cosas, si me pongo, luego resultará que la experiencia posterior con el desayuno, con la música de Bach o con la pintura o lo que sea, es más rica, más provechosa, más lúcida y más consciente. Es decir, la mente siempre encuentra miles, millones de subterfugios, de huidas, de escapes, para no hacer aquello que no le apetece, que no quiere hacer. Porque la mente, una parte de nosotros más sabia, más intuitiva, pienso yo, sabe que si profundiza en la meditación muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Y la estructura creada en aras de una búsqueda de una seguridad artificial que realmente no existe, pues claro, la mente teme desaparecer y toda la estructura falsa de la personalidad que hemos ido creando, algo de nosotros nos dice que se puede ir resquebrajando y desmoronándose como un andamio viejo o como los edificios estos que tienen aluminosos.
desmoronarse y caerse a pedazos y día a día. Entonces, claro, uno quiere mantenerse anclado en su pétrea personalidad y no modificarse. Claro, pero tú dices, por ejemplo, esto del fluir, que en el fondo es un engañabobo. Sí, es una bobada de la nueva era, un recurso fácil. Vale, pero entonces estamos en lo de siempre, lo que digo yo. O sea, al final no piensa igual una persona que otra, o sea, no tiene la capacidad de pensar una persona igual que otra. Entonces, has de tener un guía, has de tener un maestro, porque esto es, por ejemplo, como los libros de autoayuda, ¿no? Sí. Yo siempre digo lo mismo, los libros de autoayuda hacen más mal que bien. Sí, porque si tú no tienes la capacidad de autocrítica o de realmente profundizar y pensar, ¿no? Tú te lees el libro de autoayuda y entonces ¿qué te dicen? No, porque tú te tienes que querer, y porque tú eres mirarte al espejo y decirte que eres muy guapo y muy válido. Y al final sales allí diciendo yo, y en realidad no te ayuda para nada, al revés, te vuelves una déspota, entre comillas, o medio tirana, de que a mí no me toques esos huevos, porque yo me quiero, yo. Y en realidad no te están explicando esto, pues si tú no tienes la capacidad de pensar las cosas como las tienes que pensar, alguien te tendrá que enseñar a pensar. Claro, es que al final, pero es que hay gente que tiene más capacidad de raciocinio. Bueno, pero eso es como todo, todas las personas somos diferentes y cada una tiene las capacidades que tiene. Pero hay que tener maestros y guías, y la gente tiene que tener la humildad suficiente para entender que según qué cosas solo a lo mejor no puede hacerlas. Es que al final es tan misterioso, volviendo a Ramiro Calle, él siempre comenta que en sus charlas, bueno, de vez en cuando, que a uno de los maestros a los que fue a visitar esos innumerables viajes a la India, le preguntó por qué a unas personas se les despierta el anhelo de la búsqueda de su ser más profundo, de comprensión de las cuestiones que tal vez a todos en mayor o menor medida en algún momento nos han inquietado. Porque unos son muy profundos y los otros son más superficiales. Claro, porque a unos se les despierta el anhelo de la búsqueda espiritual, dicho espiritual entre comillas, y a otras personas no en toda su vida. Y ese maestro, esa persona, le dijo, eso es un misterio, querido amigo, pero al que se le despierte, vaya vida miserable que le espera. Es decir, porque empiezas a enfrentarte a tus miserias, a tus zonas oscuras, entre comillas lo de oscuro, a tus zonas no validadas, a las partes no gratas de reconocer o que generan dolor. Claro, lo vas a ver sí o sí si decides mirarte. Como aquella frase, que no sé de quién era, que decía, si quieres ser feliz, no pienses. Yo no... Había una frase que circulaba hace muchos años. Sí, pero para mí es una bobada. Yo realmente pienso lo contrario. Si quieres ser feliz, tienes que conocerte. Claro, pero... Vivirás engañado. Ya, pero a la gente le gusta vivir engañado, a mucha gente. A ver, el yoga debería dejarnos una sensación placentera de relajación mental y bienestar físico, que se obtiene solo aprendiendo a respetar los momentos de descanso del cuerpo. Esto es un poco lo que te quería preguntar antes. No siempre te va a dejar el yoga. Como decíamos, que es un proceso de despelleje, por decirlo así un poco crudamente, de la persona, de las diferentes capas de la personalidad, pues a veces no. A veces de hecho, a veces no es agradable, y tampoco la práctica de la meditación. O sea, muchas veces la meditación es tormentosa. Te enfrentas con tus demonios, por decirlo así, internos, con tus voces autocríticas, con tu feroz juez que todos tenemos y que nos despelleja diciendo que no somos válidos, que no merecemos amor, que no merecemos nada, que somos una basura. Esto es la mente. Claro. Entonces, pero es imprescindible reconocer que eso está ahí. O sea, la meditación y el yoga no es una especie de placebo o de narcótico que uno se toma una píldora y está siempre happy, feliz y demás. No. Empiezas a estar más en conexión, a remover, exactamente. Empiezas a estar más en conexión con lo que sientes, con lo que no querías pensar que de repente aparece ahí a la luz, empiezas a ver las situaciones de manera distinta y no siempre gratas ni agradables, sino bueno. A largo plazo, sí, evidentemente la práctica constante del yoga y la meditación te va a ir poco a poco llevando a experimentarte más en contacto con una especie de sensación de silencio interno que se traduce como... Mi sensación particular personal es como si esté donde esté, ¿sí? Una especie de halo de silencio a mi alrededor me envolviese, me recubriese. A veces lo puedo experimentar.
pero no es ni con mucho permanente. Es decir, uno va pasando todo tipo de torrentes y emociones pero bueno, poco a poco uno va estando más estable psicológicamente, emocionalmente. La práctica constante de la meditación y el yoga desarrolla más todas las capacidades de la mente, la creatividad, se potencia en grado sumo la sensibilidad, la capacidad de empatizar, la percepción, esa captación del silencio interno que decíamos. Percibes más el sufrimiento de los demás, por supuesto, te haces más sensible, estás más a flor de piel, entonces captas todo más. Esta sociedad, tú sabes, estamos todos muy insensibilizados y atontados y adormecidos, poniéndonos siempre la zanahoria delante de la nariz, la zanahoria del consumo. Yo creo que estamos todos muy insensibilizados y que somos muy poco empáticos. ¿Has visto el Joker, la película? No. Ayer tuve un debate, porque a mí me ha encantado la película. ¿Y qué tal? ¿De qué va? No sé muy cinéfilo. Va del personaje de Joker, ¿no? Que era de Batman. De Batman, el malo, sí, ¿no? Antes de ser Joker y por qué se convierte en Joker, ¿no? Ajá. Entonces, está muy bien la película, porque aparte no es una película que no tiene efectos especiales, violencia poca, que creo que era mucho más terrorista el Joker de Heath Ledger que este. Él hace un papelón súper elegante y todo, pero bueno, volviendo a lo que nos interesa, yo salí de esta película pensando hasta qué punto la sociedad es la que convierte a determinados individuos en personas malas. Estamos hablando ya del extremo, porque esto es una película y es un cómic, ¿no? El Joker. Porque el Joker en realidad es un enfermo mental. O sea, es un chico que es un enfermo mental, la madre ya también está para allá y tal y cual. Entonces, mi razonamiento era, todos los inadaptados que tenemos en la sociedad que hay, porque hay gente que por desgracia pues es inadaptada porque tiene carencias mentales o porque tiene minusvalías o porque tiene... Si la sociedad fuera diferente a lo que es, estas personas probablemente vivirían pues más felices, más tranquilas y estarían integradas. Pero como tenemos una sociedad de mierda, con perdón de la expresión, en público, totalmente, que los utiliza para hacerles bullying, que los maltrata, que se ríe de ellos, que los deja de lado, que no los integra. Porque no sé, dices, bueno, pues este pobrecito pues llega hasta donde llega. Pues oye, ven a mi casa a cortarme las flores cada mañana y te doy una taza de chocolate, ¿sabes? O sea, un poco de generosidad y de humanidad, ¿no? Pues viviríamos todos mucho más felices, pero como esas personas están totalmente discriminadas y maltratadas, porque al final están maltratadas, la película es el caso extremo, ¿no? Pues este que no era malo, se convierte en el villano, en el personaje malo. Entonces, yo salí de la película pensando, ¿nacen o los hacemos? O se hacen, ¿no? Por culpa de la sociedad. Entonces tú dices, te conviertes en más sensible, pues tendríamos que practicar todos yoga. Bueno, como decía Krishnamurti, lo hablábamos el otro día en la charla que mantuvimos antes de la entrevista. Krishnamurti decía que en una sociedad enferma, las personas que están muy adaptadas también están enfermas, lógicamente. Si tú estás muy adaptado a una sociedad corrupta, también eres corrupto. Claro. Es decir... Pero es la sociedad que te hace corrupto. Porque bueno, pero es que la sociedad no es un ente abstracto. La sociedad la configuramos todos y cada uno de nosotros. Todos. Y la sociedad es un reflejo de la mente, del individuo. Claro, pero por eso, si fuéramos todos un poco más empáticos, o sea, si me da a través del yoga, claro, o de lo que fuera. Sí, tai chi, chikung, lo que sea. Ser todos, ¿sabes? Sensibilizarnos de verdad y pensar en el otro, al final no. Es como la base de cualquier religión o del cristianismo, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Exacto. ¿No? Es lo que no existe, es una utopía. Claro, pero bueno, eso, al final lo único que uno puede hacer es velar por sí mismo y comenzar por el trabajo de autotransformación. Comenzar uno por su propio proceso de transformación personal. A partir de ahí eso es como una flor que va expandiendo su fragancia, su aroma e inevitablemente, quieras o no, porque los estados de ánimo son contagiosos. Si tú estás más sereno, más sosegado, más en paz, las personas que están a tu alrededor, lo quieran o no, probablemente van a catar algo de ese sutil aroma de serenidad y de sosiego que puede desprender una persona. Asimismo, como lo contrario también. Si tú te juntas
quieras o no, con una persona muy inquieta, desasosegada, violenta, lo que fuera, algo de eso se te va a quedar a ti. Es decir, nos estamos afectando constantemente todo el tiempo. De ahí que también a Ramana Maharshi, cuando le preguntaban, muchas veces le decían que si uno empieza a hacer mucha meditación, uno se vuelve muy egoísta y tal y cual, y eso no ayuda a la sociedad, no ayuda a los demás. Y él decía, no, al contrario. ¿No? Claro, él decía, no, al contrario. La mejor manera de contribuir a una mejor sociedad y a un mejor colectivo más pacífico es estar uno mismo en paz y en sosiego. Claro. Velar por tu paz interior y por tu sosiego. Claro. Y entonces eso irremediablemente, inevitablemente va a afectar a los demás. Oye, ¿el yoga engancha? Pues depende de la persona, no sé, no es la panacea de nada. ¿No? No, yo no me gusta nunca... Siempre intento ver las cosas con mucha relatividad, entendiendo que es imposible porque soy esclavo de mi subjetividad como todos lo somos. O sea, es imposible que uno vea algo objetivamente porque somos seres subjetivos. Pero intento no ser fanático de nada y entonces siempre relativizar. ¿A mí me sirve el yoga? Sí. ¿A mucha otra gente? Sí. ¿A mucha otra gente? No. Yo cuando viene gente a clase y me dice, sí, seguro que me gusta, tal, yo le digo, no te precipites, tú prueba y ya luego me dices, sí, prueba 2, 3, 4 veces. Porque antes la primera vez, de hecho, mi primera experiencia con el yoga fue un desastre. ¿Ah, sí? Yo salí horrorizado de allí, porque era además un encuentro de meditación así como para la luna llena, no sé qué, todas las personas estaban sentadas en círculo, cantando unos mantras, y yo todo orgulloso y envanecido de mi poderosa mente y tal y cual, y de mi poderoso proceso de raciocinio, yo pensé que todos allí eran unos seres débiles, muy volubles, muy lábiles, fáciles de dirigir y que necesitaban un guía espiritual, y yo salí de allí horrorizado. Esto es una secta, ¿no? Lo típico. Esto es una secta horrible y yo aquí no vuelvo. Pero como soy de mente curiosa, eso sí, y siempre me gusta dar la segunda oportunidad, y bueno, a lo mejor me equivoqué. Claro. Volví a... de mente curiosa e inteligente. Claro, gracias. No, es verdad. Porque otro se queda con el tal y dice, esto fuera, no es para Bueno, volví a una clase que no era la ceremonia esta en sí más puntual, sino una clase regular de yoga. Y ahí algo me enganchó y digo, voy a probar un poco más. Tanto fue así que al cabo de un par de meses de práctica recibiendo clases de yoga empecé a pensar, yo creo que me gustaría hacerme profe de esto y enseñarlo, o sea, profundizar y enseñarlo, porque esto me gusta mucho. Qué bueno. Y así fue, un año y pico más tarde, empecé la formación de profesor de yoga y bueno, y aquí estoy. A lo largo de tu experiencia como profesor y de todos los alumnos que has tenido, la gente que de verdad está inmersa en la práctica de yoga, pero de verdad, con la disciplina de la que tú hablabas antes, ¿crees que a este tipo de personas esta disciplina nos mejora? O sea, de verdad, cuando ya llevas muchos años, cuando eres muy consciente, cuando tienes mucha disciplina, cuando de verdad la practicas con mucha meditación, ¿es que realmente te cambia y te mejora? Sí, ¿no? Aquí de nuevo me adscribo a Krishnamurti, porque él decía, es que para mí el lenguaje es sumamente importante. Cuando tú hablas de mejorarte, partes del supuesto que eres mejorable, es decir, que algo de ti no es válido. O sea, hay como un rechazo a lo que tú eres. Vale. No sé, el lenguaje es muy resbaladizo y es muy No, pero delicado. es que te vuelves mejor, no que no eres válido. Digamos, además hoy en día hay en boga una expresión que a mí me pone los pelos de punta, me parece un poco repugnante o abyecta, que es como el ser tu mejor versión, porque es como que tú vives normalmente siendo un individuo no demasiado válido y tienes que llegar a... El llegar a ser, que muchas veces es el problema. O sea, primero hay que validar lo que uno es. Digamos que es permitir que afloren las potencialidades que todos tenemos. No es mejorar, es quitar cosas que ya no nos sirven. Es como ir podando las ramas podridas de un árbol, o desaprender cosas que hemos aprendido que en realidad tampoco sirven. Exacto, gracias por decirlo, porque además me parece muy acertado. Es que además de desaprender para aprender. Exacto, es un proceso de desaprendizaje. Pues eso, todos los condicionamientos socioculturales, todo lo que nos han hecho creer, no con mala intención, porque ellos también a su vez están condicionados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestras parejas, nosotros mismos, todos esos condicionamientos que nos hacen creer que somos lo que probablemente no somos. No, o de necesidad de pertenencia a una serie de cosas que piensas, oye, sí, yo habré nacido aquí y tal, pero a mí esto no me gusta, a mí me gusta. Pero es puramente accidental, tal vez. Yo he nacido en Occidente como podría haber nacido, yo qué sé,
en Nepal o en Sudáfrica o en Groenlandia, eso puramente accidental. Pero yo siempre he pensado que hay cosas que sí que se aprenden y se mejoran y se educan, es que no. Yo me dedico a la imagen, ¿no? Yo creo que siempre me dicen, es que claro, es que el estilo, si tú tienes mucho estilo, me dicen, ¿vale? Y tal, y claro, con esto se nace. Digo, no, yo creo que el gusto también se educa. Todo es potenciable y educable. Sí. Evidentemente hay una serie de características con las que naces. Sí, claro. O sea, a lo mejor la clase, pues naces, pero la clase no es solo exterior, es interior también, es educación, es de consideración, pero a mí la clase es muchas cosas, ¿no? Pero el estilo, el gusto, yo creo que se educa. Yo siempre lo digo, porque es que si no yo iría vestida de rosa y todas brillantitos. Con lentejuelas. Lo que me gustaba de pequeña. Mi madre me decía. Y con una diadema, con orejas o con dos estrellitas. Entonces era como, no, todo se educa. Coincido contigo en que todo es potenciable y educable. Uno nace con determinadas cualidades que obviamente y afortunadamente todos somos distintos. Y cada uno tiene sus talentos. Claro, y entonces el que tiene talentos te enseña, el que sabe más que tú, sí. ¿no? En un determinado ámbito de... Sí, y ya te digo, para mí es todo un misterio, bueno, como casi todo para mí es un misterio, y cuanto más tiempo pasa, más veo que menos sé, lo que hablábamos el otro día, y que todo es más misterioso. Realmente la ignorancia te hace creer que sabes mucho, y a medida que empiezas a indagar un poco ves, joder, es que no tengo ni idea de nada. ¿Sabes? Me he perdido un poco, estoy divagando. Da igual, ya acabamos ya. Vamos a hablar de tus retiros. ¿Qué organizas? Bueno, sí, suelo hacer, como sabes, ya lo comentamos, un par, normalmente, a veces tres, normalmente un par de retiros de un día. Cada año, uno en primavera y uno en otoño, de todo el día haciendo yoga y meditación. Qué bueno. ¿Y por qué solo en primavera y en otoño? Mira, porque en verano hace mucho calor. Bueno, tú sabes, en verano la gente se dispersa, nos vamos por ahí con la familia, amigos, lo que sea, y no estás tan disponible. Yo a veces tampoco estoy tan disponible, tampoco por mi propia agenda personal. 2 veces o a veces 3 en el año. Alguna vez he hecho en el pasado, hice varios retiros de fin de semana. En estos últimos años le he planteado alguna vez y no ha tenido respuesta. Ahora hay uno dentro de nada, lo publicamos hace poco. Ah, sí, de un día, sí, el sábado 30 de noviembre en Castellterçol abordaremos profundizar en técnicas de yoga, que es una clase de 1 horita, no da tiempo a profundizar en ello. Profundizaremos también en algunas técnicas de meditación y bueno, es pasar una jornada más en contacto con uno mismo y con gente afín en el sentido de la búsqueda de ese sentido interior más despierto, más lúcido. Y bueno, suelen ser encuentros muy, muy bonitos. Se mueven ahí muchas cosas, en lo emocional, en lo personal. Bien, a mí me encanta, yo lo disfruto muchísimo. Muy bien, pues nosotros ahora cuando acabemos, bueno, ahora acabamos ya esta entrevista, que Josep tiene clase y yo voy a ir. Y pondremos todos tus datos telefónicos, todo eso, para que cualquier persona te contacte, que puedas darle una clase particular si quiere, o que se apunten a las clases en las ciudades, porque tú enseñas aquí, en el tenis Barcelona. Y en el Arsenal masculino. Y en el Arsenal masculino. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, tío, un placer. Ha sido un súper placer. Un gustazo.